Desperté en una cama de hospital. No sé cuánto tiempo pasó. Los días, las semanas, quizás los meses se habían disuelto en esa niebla espesa que envuelve a quien estuvo al borde del abismo. Mi cuerpo no respondía. Mis labios no se movían. Mis ojos apenas podían abrirse, como si el peso de la vida misma hubiera caído sobre mis párpados. Todo dolía. No un dolor físico, sino algo mucho más profundo. Algo que partía desde el centro de mi pecho y se extendía hasta cada rincón de mi ser. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Las preguntas golpeaban mi mente, pero no tenía fuerzas para buscar respuestas. Solo podía quedarme allí, suspendida entre la vida y la muerte, esperando que alguien viniera a decirme que todo estaría bien. Entonces la escuché, su voz, la voz de mi hija, esa voz que reconocería incluso en medio del caos más absoluto. La misma que una vez me llamó mamá con ternura. La misma que llenó mi hogar de risas, de sueños, de promesas. La misma que ahora pronunciaba palabras que nunca imaginé escuchar. Es mejor dejarla ir. 5 palabras. Solo 5 palabras bastaron para romper lo que quedaba de mi alma. Fingí dormir. No sé si por instinto o por cobardía, pero cerré los ojos con fuerza y me quedé inmóvil. Tal vez esperaba que hubiera un error, que no fuera ella, que mi mente estuviera jugándome una broma cruel. Pero su voz continuó, clara, fría, calculadora. Ya no tiene calidad de vida. Mamá nunca querría vivir así. ¿Mamá nunca querría vivir así? ¿Cómo podía ella decidir eso por mí? ¿Cómo podía hablar de mi vida como si fuera un objeto descartable? Otra voz se sumó, la de mi yerno. Ese hombre que llegó a mi familia con una sonrisa perfecta y palabras amables. Ese hombre al que recibí con los brazos abiertos, al que ayudé cuando necesitaba dinero, al que defendí cuando otros dudaban de sus intenciones. Tienes razón, cariño. Además, piensa en todo lo que podríamos hacer con la casa, con las propiedades. Podríamos venderlo todo y empezar de nuevo, sin deudas, sin ataduras. Sin ataduras. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco interminable. Yo era una atadura. Yo, que dediqué cada minuto de mi vida a construir un hogar. Yo, que trabajé hasta el agotamiento para que nunca les faltara nada. Yo, que sacrifiqué mis sueños, mis deseos, mi propia felicidad para verlos sonreír. Ahora era una atadura. Las lágrimas comenzaron a acumularse detrás de mis párpados cerrados. No podía moverme, no podía gritar, no podía confrontarlos. Solo podía escuchar cómo desmantelaban mi vida mientras yo aún respiraba. ¿Y qué hacemos con los documentos? ¿Ya tienes acceso a sus cuentas?, preguntó él. Todavía no, pero el abogado dijo que si ella no despierta en 2 semanas más, podemos comenzar el proceso. Tengo el poder notarial preparado. Solo necesitamos que un médico certifique su estado. Un poder notarial. Ya lo tenían todo planeado. Cada detalle, cada paso. Como si mi vida fuera una transacción comercial. Perfecto. Mientras antes terminemos con esto, mejor. No quiero seguir pagando estos gastos médicos innecesarios. Gastos innecesarios. Yo era un gasto innecesario. Quise abrir los ojos. Quise levantarme y gritarles que estaba viva, que podía escucharlos, que cada palabra era una puñalada. Pero mi cuerpo seguía sin responder. Estaba atrapada en mi propia piel, condenada a ser testigo silenciosa de mi propia traición. Permanecí allí durante lo que pareció una eternidad, escuchando, absorbiendo, guardando cada palabra en lo más profundo de mi memoria. Porque aunque mi cuerpo estaba débil, mi mente nunca había estado tan despierta. Cuando finalmente se fueron, abrí los ojos lentamente. La habitación estaba vacía, solo yo y el pitido constante de las máquinas que me mantenían con vida. Esas máquinas que para ellos eran un gasto innecesario. Miré hacia el techo blanco del hospital. Las lágrimas corrían libremente ahora, resbalando por mis mejillas hasta perderse en la almohada. No lloré por el dolor físico, lloré por el dolor de haber sido tan ciega,
por haber dado tanto amor sin darme cuenta de que estaba criando a alguien capaz de desearme muerta. Pero en medio de ese llanto silencioso, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Una chispa, una pequeña llama que ardía en lo más profundo de mi ser. No era ira, no todavía. Era algo mucho más poderoso, determinación. El destino, o quizás la vida misma, me había dado una segunda oportunidad. No para morir en silencio como ellos deseaban, sino para despertar, para ver la verdad, para comprender quién realmente estaba a mi lado y quién solo esperaba heredar lo que quedaba de mi amor. Cerré los ojos nuevamente, pero esta vez no fue para fingir. Fue para pensar, para planear, para entender que mi silencio, ahora consciente, sería mi mayor arma, porque una madre puede perdonar muchas cosas, puede soportar el dolor, la decepción, incluso la ingratitud. Pero hay algo que una madre nunca olvida: el momento exacto en que descubre que su propia hija dejó de verla como una madre y comenzó a verla como una herencia. Y yo acababa de descubrirlo. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Tu participación ayuda a mantener viva esta comunidad y a seguir compartiendo historias que tocan el alma. La enfermera entró a revisar mis signos vitales. Me miró con esa expresión de lástima que debía usar con todos los pacientes en mi condición. No sabía que yo podía escucharla. No sabía que cada palabra, cada gesto, cada suspiro quedaba grabado en mi mente. «Pobrecita», murmuró mientras ajustaba el suero. «Tan sola. Su familia apenas viene a visitarla. Sola». Esa palabra debería haberme destrozado, pero ya no, porque ahora sabía la verdad. Y la verdad, por más dolorosa que fuera, me había dado algo que no tenía antes: claridad. Cuando la enfermera salió, volví a abrir los ojos, esta vez con más fuerza, con más determinación. Moví un dedo, luego otro. Mi cuerpo comenzaba a responder, lento, débil, pero respondía. No sabía cuánto tiempo me tomaría recuperarme. No sabía si volvería a caminar, a hablar, a ser la misma de antes. Pero una cosa sí sabía con certeza: iba a despertar. Y cuando lo hiciera, ellos descubrirían que subestimaron a la mujer que les dio la vida. Porque el amor de una madre es infinito, pero su memoria es eterna. Hay recuerdos que duelen más que cualquier herida física. Recuerdos que regresan en los momentos más inesperados y te obligan a cuestionar todo lo que creías saber sobre tu vida, sobre las personas que amas, sobre ti misma. Mientras yacía en esa cama de hospital, con mi cuerpo débil pero mi mente cada vez más despierta, comencé a recorrer mi pasado, como si alguien hubiera presionado el botón de rebobinar en una vieja película. Cada escena regresaba con una claridad dolorosa. Cada momento que alguna vez consideré hermoso ahora tenía un matiz diferente, más oscuro, más real. ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿En qué momento exacto mi hija dejó de verme como su madre y comenzó a verme como un obstáculo? Recordé el día en que nació, ese momento mágico en el que la sostuve por primera vez entre mis brazos. Era tan pequeña, tan frágil, tan perfecta. Recuerdo haber pensado que daría mi vida por ella sin dudarlo. Y durante años, eso fue exactamente lo que hice. Di mi vida, poco a poco, pedazo a pedazo, hasta que no quedó casi nada de mí. Su padre nos abandonó cuando ella tenía solo 5 años. Se fue una mañana sin decir adiós, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo más con esta vida. Como si nosotras fuéramos una carga demasiado pesada para soportar. Como si el amor tuviera un límite de peso. Esa mañana tomé una decisión. Sería padre y madre. Trabajaría el doble. Sacrificaría el triple. Pero mi hija nunca sentiría el vacío que ese hombre dejó al irse. Y cumplí esa promesa. Durante años la cumplí. Trabajé como secretaria durante el día. Por las noches limpiaba oficinas. Los fines de semana vendía pasteles que horneaba en las madrugadas. Dormía 3, tal vez 4 horas por noche. Pero cada vez que veía su sonrisa, cada vez que la escuchaba reír, cada vez que me decía,
Te amo, mamá. Sentía que todo valía la pena. Le di la mejor educación que pude pagar. Uniforme nuevo cada año, libros, material escolar, fiestas de cumpleaños con pasteles elaborados y decoraciones. Nunca le faltó nada. O eso creía yo, porque ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que tal vez le di todo excepto lo único que realmente necesitaba: límites. Recordé la primera vez que me mintió. Tenía 14 años. Tomó dinero de mi cartera para comprar un teléfono móvil que todas sus amigas ya tenían. Cuando la confronté, lloró. Me dijo que lo sentía mucho, que solo quería encajar, que era tan difícil ser diferente. Y yo, como la madre que era, la perdoné. Le compré el teléfono que quería. No vuelvas a mentirme, le dije mientras se lo entregaba. La confianza es lo más importante que tenemos. Ella me abrazó. Me prometió que nunca más lo haría. Pero lo hizo, una y otra vez. Pequeñas mentiras al principio. ¿Dónde había estado? ¿Con quién había salido? ¿Qué había hecho con el dinero que le daba? Yo siempre encontraba excusas. Era joven. Estaba probando sus límites. Era solo una etapa. Todos los adolescentes mienten un poco. Pero las mentiras crecieron, como maleza en un jardín descuidado. Y yo estaba tan ocupada trabajando, tan enfocada en proveer, que no me di cuenta de que había perdido algo mucho más importante: su respeto. Cuando cumplió 18 años, conoció a ese hombre, a él, mi yerno. Llegó a nuestra casa con flores y una sonrisa encantadora. Hablaba bien, se vestía bien, decía todas las palabras correctas. Me llamaba señora con respeto, preguntaba por mi día, ofrecía ayuda con las compras. Debí haberlo visto. Las señales estaban allí, pero estaba tan feliz de verla enamorada, tan aliviada de que alguien más la hiciera sonreír, que ignoré mi intuición. Mi hermana me lo advirtió. Ese hombre no me da buena espina, me dijo un día. Hay algo en sus ojos, algo calculador. Estás siendo paranoica, le respondí. Solo tienes envidia porque mi hija encontró a alguien bueno. Nunca le volví a hablar a mi hermana después de esa discusión. Ella intentó llamarme varias veces, envió mensajes, incluso vino a mi casa. Pero yo, defendiendo a mi hija y a ese hombre, le cerré la puerta en la cara. Familia es familia, le dije a mi hija esa noche. Pero tú y yo somos más que eso. Somos un equipo, siempre lo hemos sido. Ella sonrió, me abrazó. Gracias por siempre estar de mi lado, mamá. 6 meses después se casaron. Fue una boda pequeña pero hermosa. Yo pagué todo: el vestido, el salón, la comida, los invitados. Gasté todos mis ahorros. Ese dinero que había guardado durante años para mi jubilación, para los días difíciles, para emergencias. Pero ¿qué importaba? Era la boda de mi hija, el día más importante de su vida. Algún día te lo devolveré, mamá, me prometió mientras bailábamos en su recepción. Todo lo que has hecho por mí. Algún día te lo compensaré. Yo lloré de felicidad. No necesitaba que me devolviera nada. Verla feliz era suficiente. Pero la felicidad duró poco. 3 meses después de la boda, vinieron a pedirme dinero. Necesitaban un apartamento. Algo mejor que el pequeño estudio que rentaban. Algo más digno de su nuevo estatus como pareja casada. Les di lo que tenía. No era mucho, pero era todo. Es solo un préstamo, mamá. Te lo devolveremos en 6 meses. Pasaron 6 meses, luego 12, luego 24. Nunca vi ese dinero de vuelta, pero seguían viniendo, siempre con una nueva emergencia, siempre con una nueva necesidad, y yo siempre encontraba la manera de ayudar. Trabajaba más horas. Cancelaba mis propios gastos. Comía menos. Dormía menos. Vivía menos. Porque eso es lo que hace una madre, ¿verdad? Sacrificarse. Dar. Amar sin condiciones. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has decepcionado profundamente de alguien a quien amabas con todo tu corazón? Cuéntame en los comentarios. A veces compartir nuestro dolor nos ayuda a sanarlo. Luego vinieron las visitas cada vez más espaciadas, las llamadas telefónicas que se volvieron mensajes de texto, los mensajes de texto que se convirtieron en silencio.
Yo siempre encontraba excusas, estaban ocupados, construyendo su vida, su futuro. Nunca me detuve a pensar que tal vez yo ya no era parte de ese futuro. La última vez que los vi antes del accidente fue en mi cumpleaños. Número 62. Había preparado una cena especial, su platillo favorito, pastel casero. Decoré la mesa con flores del jardín. Me puse mi mejor vestido. Llegaron 2 horas tarde. Apenas tocaron la comida. Él revisaba su teléfono constantemente. Ella bostezaba sin disimulo. Se fueron antes del pastel. «Lo siento, mamá. Tenemos un compromiso importante», dijo mi hija besándome rápidamente en la mejilla. «La próxima vez nos quedamos más tiempo. La próxima vez nunca llegó. Una semana después tuve el accidente. Resbalé en las escaleras de mi casa mientras bajaba a preparar el desayuno. Caí, golpeé mi cabeza, y cuando desperté, estaba aquí, en este hospital, escuchando cómo mi propia hija planeaba mi muerte. Las lágrimas volvieron a correr por mis mejillas, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de rabia, de impotencia, de vergüenza conmigo misma. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi las señales? ¿En qué momento confundí el amor con la permisividad? ¿En qué momento dejé de ser una madre y me convertí en un cajero automático emocional? Moví mi mano derecha, luego la izquierda. Mi cuerpo seguía respondiendo, lento, pero respondiendo. Cada día un poco más, cada hora un poco mejor, y mientras mi cuerpo sanaba, algo más crecía dentro de mí, algo oscuro, algo poderoso. No era solo dolor, no era solo decepción, era determinación. Porque ahora entendía algo fundamental. Durante toda mi vida había estado criando a mi hija, protegiéndola, guiándola, amándola. Pero nunca le enseñé la lección más importante de todas. Nunca le enseñé que las acciones tienen consecuencias. Y esa iba a ser mi última lección para ella. La más importante, la que nunca olvidaría. Los días en el hospital se convirtieron en mi campo de entrenamiento. Cada hora que pasaba era una oportunidad para recuperar un poco más de control sobre mi cuerpo, sobre mi vida, sobre mi destino. Las enfermeras comenzaron a notar cambios. Mis ojos se movían más, mis dedos respondían a estímulos, mi respiración era más fuerte, pero yo tenía cuidado, mucho cuidado. No podía dejar que ellos supieran que estaba despertando. No todavía. Porque cada vez que mi hija y su marido venían a visitarme, yo necesitaba escuchar. Necesitaba saber exactamente qué planeaban, cada detalle, cada movimiento, cada traición. Y seguían viniendo. No por amor, no por preocupación. Venían para asegurarse de que su plan siguiera en marcha. Aprendí a fingir de manera perfecta. Cuando escuchaba sus pasos acercándose por el pasillo, cerraba los ojos. Relajaba mi cuerpo, controlaba mi respiración. Me convertía en la mujer que ellos querían que fuera, un cuerpo sin vida esperando el final. ¿Algún cambio?, preguntaba ella cada vez que entraba. Su voz llena de una preocupación tan falsa que dolía escucharla. «No, señora. Su madre sigue estable pero sin cambios significativos», respondía la enfermera de turno. «Qué lástima. Supongo que es cuestión de tiempo». Cuestión de tiempo, como si estuviera esperando que un temporizador llegara a cero, como si mi vida fuera solo un reloj de arena a punto de vaciarse. Pero lo que ella no sabía era que yo también estaba esperando el momento perfecto, esperando recuperar las fuerzas necesarias, esperando entender completamente su juego antes de jugar el mío. Una tarde, cuando pensaban que estaba profundamente dormida, tuvieron una conversación que lo cambió todo. «El abogado llamó hoy», dijo él con esa voz que intentaba sonar neutral, pero que delataba su emoción. «Dice que si conseguimos la firma del doctor Martínez declarándola en estado vegetativo permanente, podemos acelerar el proceso. ¿Y el doctor Martínez aceptará firmar eso? Por la cantidad correcta de dinero, firmará lo que sea necesario». Silencio. Un silencio tan denso que podía sentirse físicamente.
¿Estás seguro de que no hay otra manera?, preguntó ella, y por un momento, solo por un instante fugaz, creí escuchar algo parecido a duda en su voz, algo parecido a conciencia. Cariño, ya hablamos de esto. Es lo mejor para todos, para ella también. ¿Qué clase de vida es esta? Conectada a máquinas, sin poder moverse, sin poder hablar. Estaríamos haciéndole un favor. Un favor. Matarme sería hacerme un favor. Además, continuó él, piensa en todo lo que hemos esperado, todo lo que hemos soportado, sus constantes llamadas, sus demandas de atención, siempre necesitando algo, siempre esperando que acudiéramos corriendo. Tienes razón, respondió ella finalmente, y cualquier rastro de duda que pude haber imaginado desapareció por completo. Ha sido agotador, toda mi vida girando alrededor de ella, de sus necesidades, de sus expectativas, mis necesidades, mis expectativas, como si haber querido pasar tiempo con mi hija fuera un crimen imperdonable. Una vez que todo esto termine, continuó él, podremos vivir nuestras vidas, viajar, comprar esa casa en la playa que siempre quisiste, ser libres, libres de mí. ¿Cuándo hablarás con el doctor Martínez?, preguntó ella. Mañana. Le ofrecí $5,000. Aceptó sin dudarlo. $5,000. Ese era el precio de mi vida. 5,000 miserables dólares. Perfecto. Mientras antes terminemos con esto, antes podremos comenzar nuestra nueva vida. Se fueron poco después. Sus pasos alejándose por el pasillo sonaban diferentes ahora, más ligeros, más alegres, como si ya estuvieran celebrando mi muerte. Abrí los ojos lentamente. La habitación estaba sumida en la penumbra del atardecer. Las sombras se alargaban por las paredes blancas como dedos acusadores. Pero yo ya no tenía miedo de las sombras. Ya no tenía miedo de nada, porque ahora sabía exactamente qué hacer. Durante los siguientes días, trabajé en silencio. Cada músculo, cada articulación. Movía los dedos de los pies cuando nadie miraba. Flexionaba las manos bajo las sábanas. Giraba la cabeza lentamente durante la noche. Mi cuerpo estaba recordando cómo funcionar, cómo vivir, y mientras mi cuerpo sanaba, mi mente planeaba. Pensé en todas las veces que les había ayudado, todo el dinero que les había dado, todas las oportunidades en las que puse sus necesidades antes que las mías. Y de repente, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajan, todo comenzó a tener sentido. Recordé que 3 años atrás, cuando les presté el dinero para el apartamento, les hice firmar un documento. No porque desconfiara de ellos, sino porque mi amiga Carmen, que trabajaba en un banco, me insistió en hacerlo. Siempre documenta los préstamos, incluso con familia, me había dicho. Especialmente con familia. En ese momento pensé que era una exageración, pero firmé los papeles de todas formas. Los guardé en mi caja de seguridad en el banco, junto con mi testamento que ellos no sabían que había cambiado hacía solo 6 meses, porque yo había notado cambios en mi hija, pequeños al principio, su impaciencia cuando la llamaba, su irritación cuando necesitaba ayuda con algo, la forma en que sus ojos se iluminaban solo cuando mencionaba dinero o propiedades. No quería creerlo. Me decía a mí misma que eran imaginaciones mías, que estaba siendo paranoica, que el amor de una madre puede a veces distorsionar la realidad. Pero algo en mi interior me hizo actuar. Llamé a mi abogado, cambié mi testamento, dejé instrucciones muy específicas y guardé todo en esa caja de seguridad, una caja de seguridad que requería mi presencia física para abrirse, mi firma, mi huella digital, mi voz diciendo una contraseña que solo yo conocía. Una caja que contenía no solo documentos legales, sino también pruebas, correos electrónicos que había guardado, mensajes de texto que había capturado, conversaciones que había grabado sin que ellos lo supieran, porque una madre puede ser ciega por amor, pero no es estúpida. Y ahora, acostada en esa cama de hospital, comencé a unir todas las piezas, a elaborar un plan, no de venganza impulsiva o violenta, sino de justicia, justicia poética, justicia que dolería exactamente
donde más les importaba, en su bolsillo y en su reputación. Sonreí en la oscuridad, una sonrisa pequeña, una sonrisa que nadie vio. El doctor Martínez vino al día siguiente. Lo escuché hablando con mi yerno en el pasillo. El intercambio fue rápido, profesional, frío. Aquí está el documento que solicitó, señor. Firmado y sellado, estado vegetativo permanente, sin posibilidad de recuperación. Excelente. Aquí está su pago. Un placer hacer negocios con usted, doctor. Entraron a mi habitación. El doctor revisó mis signos vitales de manera superficial. Ni siquiera se molestó en hacer un examen real. Solo miró los monitores y asintió. Lo siento mucho, le dijo a mi yerno con una voz que no sonaba para nada sincera. Hicimos todo lo posible, pero su suegra no va a mejorar. Tal vez sea momento de considerar sus opciones. Lo entendemos, doctor. Muchas gracias por su honestidad. Honestidad. ¿Qué palabra más interesante para describir una mentira comprada? Cuando se fueron, abrí los ojos completamente. Miré hacia la puerta cerrada, y en ese momento tomé una decisión. No iba a esperar más. No iba a darles la satisfacción de creer que habían ganado. No iba a permitir que el doctor Martínez y su documento falso determinaran mi destino. Iba a despertar. Iba a levantarme. Iba a salir de este hospital. Y cuando lo hiciera, ellos comprenderían el verdadero significado de la palabra consecuencias, porque habían cometido un error fundamental, uno que costaría caro. Subestimaron a una madre, y una madre protege lo suyo, siempre, incluso cuando lo que necesita proteger es la verdad. Esa noche, cuando la enfermera del turno nocturno entró a revisarme, moví mi mano, lo suficiente para que ella lo notara. «Señora, señora, ¿puede escucharme?» Abrí los ojos, lentamente. La miré directamente. Ella gritó de emoción. «Doctora, doctora, venga rápido, está despertando». El hospital se llenó de actividad. Doctores, enfermeras, luces brillantes, preguntas, exámenes. Y yo, en medio de todo ese caos, solo podía pensar una cosa: que comenzara el juego. Ellos pensaron que estaba derrotada, que era solo cuestión de tiempo. Mal calcularon, porque en la mañana siguiente, cuando recibieran la llamada del hospital diciéndoles que había despertado, su mundo perfecto comenzaría a derrumbarse. Y yo estaría allí, consciente y despierta, para ver cada segundo de su caída. La noticia de mi despertar se propagó por el hospital como un incendio. Doctores y enfermeras entraban y salían de mi habitación con expresiones de asombro. Algunos lo llamaban milagro. Otros hablaban de casos excepcionales de recuperación neurológica. Pero yo sabía la verdad. No era un milagro. Era pura voluntad de sobrevivir. «Señora, ¿puede decirnos su nombre?», preguntó la doctora Ramírez, una mujer de mirada amable pero profesional. «Elena», respondí con voz ronca. Mi garganta ardía por el desuso. Cada palabra era un esfuerzo monumental. «Elena Martínez». «Excelente. ¿Sabe dónde está?» «En el hospital. Tuve un accidente. Caí por las escaleras». La doctora intercambió miradas con sus colegas. Estaban impresionados. Yo recordaba todo. Mi memoria estaba intacta. Mi mente funcionaba perfectamente. ¿Recuerda algo de su tiempo aquí? ¿Algo de lo que sucedió mientras estaba inconsciente? Esa era la pregunta crucial. La pregunta que determinaría mi siguiente movimiento. Miré directamente a los ojos de la doctora y tomé una decisión. «Recuerdo todo», dije lentamente. Cada palabra, cada conversación, cada visita. El silencio que siguió fue absoluto. Las enfermeras se miraron entre sí. La doctora frunció el ceño. ¿Está diciendo que podía escuchar mientras estaba en estado de inconsciencia? No estaba inconsciente, estaba paralizada, pero mi mente estaba despierta. Escuché todo. La doctora Ramírez se sentó en la silla junto a mi cama. Su expresión había cambiado completamente. Ya no era solo curiosidad médica, era preocupación genuina.
Señora Martínez, eso es muy importante. ¿Hay algo que necesite decirnos? ¿Algo que escuchó que deberíamos saber? Sí, respondí sin dudar. Necesito hablar con la policía. Y necesito un abogado, urgentemente. ¿La policía? ¿Por qué necesita hablar con la policía? Porque escuché a mi hija y a su esposo planeando mi muerte. Y escuché al doctor Martínez aceptar un soborno para firmar un documento falso declarándome en estado vegetativo permanente. El impacto de mis palabras fue inmediato. Gasps ahogados. Expresiones de shock. La doctora Ramírez se puso de pie de inmediato. Esas son acusaciones muy graves, señora Martínez. Lo sé, y tengo testigos. Todas las conversaciones que tuvieron en esta habitación están grabadas por las cámaras de seguridad del hospital. Revísenlas. Escuchen las fechas y horas que les voy a dar. Verán que no estoy mintiendo. No estaba segura de que las cámaras hubieran capturado audio, pero la semilla de duda ya estaba plantada, y eso era suficiente para iniciar una investigación. La doctora salió rápidamente de la habitación. Podía escucharla hablando por teléfono en el pasillo. Su voz era urgente, preocupada. Esto ya no era solo un caso médico, era un caso legal. 30 minutos después, 2 policías entraron a mi habitación. Uno era un hombre mayor de expresión seria. La otra era una mujer joven que tomaba notas en una tablet. Señora Martínez, soy el detective Vargas. Esta es mi compañera, la oficial Ruiz. Entendemos que tiene información sobre un posible intento de homicidio. Correcto, detective. Mi hija y su esposo planearon desconectarme de las máquinas que me mantenían con vida. Sobornaron al doctor Martínez para que firmara documentos falsos, y planeaban usar esos documentos para tomar control de mis propiedades y mi dinero. Conté todo, cada conversación, cada detalle. Los policías tomaban notas meticulosamente. Sus expresiones se volvían más sombrías con cada palabra que pronunciaba. ¿Tiene alguna prueba de estas acusaciones?, preguntó el detective Vargas. Tengo una caja de seguridad en el Banco Nacional. Allí están todos los documentos que necesitan, préstamos no pagados, correos electrónicos, mensajes de texto. Y mi testamento actualizado que demuestra que yo sabía que algo no estaba bien. ¿Puede autorizar el acceso a esa caja de seguridad? Por supuesto, pero necesito ir personalmente. Requiere mi presencia física, mi huella digital y una contraseña verbal. El detective asintió. Haremos los arreglos necesarios. Mientras tanto, necesitamos que su familia no sepa que usted ha despertado. No todavía. ¿Por qué? Porque si realmente planeaban lo que usted dice, necesitamos evidencia concreta. Y la mejor manera de obtenerla es dejar que continúen con su plan. Bajo vigilancia policial, por supuesto. Entendí inmediatamente. Era una trampa, y mi hija caería directamente en ella. Hay algo más que deben saber, agregué. Planeaban venir hoy, después del mediodía, para hablar con los doctores sobre desconectarme. El detective Vargas sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un cazador que acaba de encontrar a su presa. Perfecto. Entonces tenemos tiempo de prepararnos. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Me trasladaron a una habitación privada diferente. Instalaron cámaras ocultas, micrófonos, un equipo policial completo preparándose para documentar todo. La doctora Ramírez me explicó el plan. Yo fingiría estar nuevamente inconsciente. Ellos vendrían como siempre, y esta vez cada palabra quedaría registrada como evidencia legal. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, me preguntó la doctora. Va a ser muy doloroso escucharlos nuevamente. Ya lo escuché antes, respondí con firmeza. Esta vez solo quiero que la justicia también lo escuche. A las 2 de la tarde llegaron. Escuché sus voces en el pasillo, ese tono casual, esa falsa preocupación, esa actuación perfecta que habían perfeccionado durante meses. Entraron a la habitación. Cerré los ojos, relajé mi cuerpo. Me convertí nuevamente en la mujer que ellos creían que era. ¿Algún cambio?, preguntó mi hija. Me temo que no, señora, respondió una enfermera que era en realidad una oficial encubierta.
Su condición permanece estable, pero sin mejora. «Qué tristeza», dijo ella con un suspiro que sonaba ensayado. «Doctora, mi esposo y yo hemos estado hablando. Creemos que es momento de considerar otras opciones». ¿Otras opciones? Sí. Ya tenemos el documento del doctor Martínez, estado vegetativo permanente. Creemos que lo más humano sería dejarla ir, desconectar las máquinas, permitirle partir en paz. Entiendo, pero esa es una decisión muy seria. Lo sabemos, pero es lo mejor para ella, y para nosotros también. Ya no podemos seguir con esta agonía. Esta agonía, mi vida era una agonía para ellos. Además, intervino mi yerno. Los gastos hospitalarios son insostenibles. Ya hemos gastado más de lo razonable. Es momento de ser prácticos. Prácticos. Matarme era ser práctico. La enfermera encubierta continuó haciendo preguntas. Preguntas diseñadas para que ellos revelaran más información. Y lo hicieron. Hablaron sobre mi testamento, sobre mis propiedades, sobre cómo planeaban venderlo todo y comenzar una nueva vida. Cada palabra quedaba registrada, cada admisión de culpa capturada en video de alta definición. Después de 20 minutos, la puerta se abrió bruscamente. El detective Vargas entró junto con 4 oficiales uniformados. «Señora Rodríguez, señor Rodríguez, están bajo arresto por intento de homicidio y fraude». La expresión en sus rostros fue algo que nunca olvidaré. Shock absoluto, terror, incredulidad. «¿Qué? Esto es un error», gritó mi hija. «No es un error. Su madre puede escucharlos, ahora mismo, y todo lo que dijeron ha sido grabado». Fue entonces cuando abrí los ojos, lentamente. Me senté en la cama con ayuda de las enfermeras, y los miré directamente. «Hola, mi amor», dije con voz clara. «Qué bueno verte nuevamente». Su rostro se volvió pálido, completamente blanco, como si acabara de ver un fantasma, y en cierto modo, así era, porque yo había regresado de entre los muertos para reclamar mi vida. Pero aquella tarde de revelaciones era solo el principio. La verdadera justicia aún estaba por llegar. Ver a mi hija esposada fue una de las imágenes más devastadoras y a la vez más liberadoras de mi vida. Ella gritaba, lloraba, juraba que todo era un malentendido, que yo había interpretado mal sus palabras, que nunca quisieron hacerme daño. Pero las grabaciones no mentían, las evidencias no mentían, y yo ya no era la madre ciega que alguna vez fui. «Mamá, por favor», gritó mientras los oficiales la llevaban hacia la puerta. «Diles que es un error, diles que estás confundida, acabas de despertar, no sabes lo que dices». Me quedé en silencio, simplemente la miré, y en ese silencio estaba todo lo que necesitaba decir. Su esposo intentó otro enfoque, más calculador, más frío. «Señora Martínez, sé que está molesta, pero piense en su hija, piense en su familia. ¿Realmente quiere destruir todo por un malentendido?» «No es un malentendido», respondí con voz firme. «Es un intento de asesinato, y ustedes van a pagar por ello». Se los llevaron. Sus gritos se fueron apagando por el pasillo hasta convertirse en eco lejano. Cuando finalmente quedé sola con el detective Vargas, sentí que todo mi cuerpo se relajaba, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. «Hizo lo correcto, señora Martínez», me dijo el detective. ¿Lo hice? Porque no se siente como algo correcto. Se siente como si hubiera traicionado a mi propia hija. Su hija la traicionó primero. Usted solo está buscando justicia. Justicia. Esa palabra resonaba extraña en mi boca, porque durante toda mi vida, mi versión de justicia había sido perdonar, olvidar, dar segundas oportunidades. Pero esta vez era diferente. Esta vez había cruzado una línea que no podía ignorarse. Los siguientes días fueron un caos de entrevistas, declaraciones y procedimientos legales. Mi abogado, el señor Campos, un hombre mayor de cabello blanco y mirada astuta, me visitó en el hospital. «Elena, tenemos un caso sólido», me dijo mientras revisaba documentos. «Las grabaciones, los testimonios, el soborno al doctor Martínez, todo está documentado.
¿Y el doctor Martínez? Ya lo arrestaron. Está cooperando con la investigación a cambio de una sentencia reducida. Confesó todo. El soborno. El documento falso. Todo. Asentí. Una parte de mí sentía satisfacción, pero otra parte, esa parte maternal que nunca desaparece completamente, sentía un dolor profundo. Hay algo más que necesita saber, continuó el señor Campos. Cuando accedimos a su caja de seguridad, encontramos todos los documentos que mencionó, los préstamos sin pagar, los correos electrónicos, pero también encontramos su testamento actualizado. Sí, lo cambié hace 6 meses. ¿Puedo preguntar por qué? Suspiré, porque empecé a notar cambios, pequeños al principio, la forma en que me hablaba, la impaciencia, el interés repentino en mis finanzas. No quería creerlo, pero algo en mi interior me advirtió que debía protegerme. Fue muy sabio de su parte, porque ese testamento ahora es evidencia crucial. Demuestra que usted tenía sospechas, que tomó precauciones, que esto no fue una decisión impulsiva después de despertar. ¿Y qué dice el testamento? El señor Campos sonrió levemente. Dice que en caso de que algo sospechoso le sucediera, toda su herencia iría a obras de caridad. Nada para su hija, nada para su yerno. Dejó instrucciones muy específicas. Las palabras me golpearon con la realidad de lo que había hecho. Había desheredado a mi única hija. Incluso antes de que intentaran matarme, una parte de mí ya había tomado esa decisión. También hay algo más, agregó el abogado. Los préstamos que les hizo están documentados legalmente, con firmas, con fechas, con cantidades específicas. Suman más de $80,000. 80,000, repetí en voz baja. Toda una vida de ahorros. Todo dado a alguien que solo esperaba que yo muriera. Podemos recuperar ese dinero, legalmente, a través de los tribunales. Háganlo, dije sin dudar, cada centavo. Una semana después me dieron de alta. Mi cuerpo aún estaba débil, pero mi mente nunca había estado más clara. Me trasladé a un apartamento pequeño que el señor Campos me ayudó a rentar. No podía volver a mi casa. No todavía. Demasiados recuerdos. Demasiado dolor. Pero antes de establecerme, tenía algo importante que hacer. Fui al Banco Nacional acompañada de mi abogado y del detective Vargas. Entramos al área de cajas de seguridad. Coloqué mi huella digital en el escáner. Dije la contraseña que solo yo conocía. Las madres nunca olvidan. La caja se abrió. Dentro estaba todo. Cada documento, cada prueba, cada precaución que había tomado cuando mi intuición me advirtió que algo no estaba bien. Pero también había algo más. Una carta, escrita de mi puño y letra, fechada 6 meses atrás. ¿Qué es eso?, preguntó el detective Vargas. Es una carta para mi hija. La escribí el día que cambié el testamento, por si algo me sucedía. ¿Puedo leerla? Asentí. Le entregué la carta. Él la leyó en silencio. Cuando terminó, me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro profesional. Respeto profundo. Señora Martínez, esto es extraordinario. ¿Puedo usarla como evidencia? Pueden usar todo lo que necesiten. Esa noche, sola en mi nuevo apartamento, me senté junto a la ventana. La ciudad brillaba bajo las luces nocturnas. Había personas viviendo sus vidas, amando, riendo, traicionando, perdonando. El ciclo interminable de la existencia humana. Pensé en mi hija, en la bebé que sostuve hace 30 años, en la niña que me llamaba mamá con amor, en la adolescente que me prometió nunca mentir, en la mujer que planeó mi muerte. ¿En qué momento se rompió? ¿Fue mi culpa? ¿Le di demasiado? Le enseñé que el amor no tiene límites y ella interpretó eso como debilidad. Las preguntas no tenían respuestas fáciles. Tal vez nunca las tendrían. Mi teléfono sonó. Era el detective Vargas. Señora Martínez, pensé que querría saberlo. Su hija pidió verla. Dice que necesita hablar con usted. Mi corazón se aceleró. ¿Cuándo? Mañana, en la cárcel. Pero no tiene que ir si no quiere.
No está obligada. Iré, dije sin pensarlo 2 veces. ¿Estás segura? Sí. Hay cosas que necesito decirle, cara a cara. Una última vez. Esa noche no dormí. Ensayé las palabras, las borré, las volví a crear. ¿Qué le dice una madre a la hija que intentó matarla? ¿Cómo se cierra un capítulo que nunca imaginaste escribir? Pero cuando amaneció, supe exactamente qué decir, porque durante toda mi vida había sido la madre que perdonaba, la madre que sacrificaba, la madre que daba sin esperar nada a cambio. Pero esa mujer había muerto en esa cama de hospital, y la mujer que despertó era alguien completamente diferente, alguien que entendía que el amor verdadero no es dar todo sin límites. El amor verdadero es enseñar que las acciones tienen consecuencias. Y mañana mi hija aprendería esa lección, la más importante de su vida. En la mañana siguiente, cuando nos viéramos separadas por un vidrio de seguridad, ella comprendería finalmente algo fundamental, que una madre puede perdonar muchas cosas, pero nunca olvidará el día en que descubrió quién realmente era su hija, y que ese descubrimiento lo cambiaría todo, para siempre. El centro de detención preventiva era un edificio gris y frío que parecía absorber toda la luz del día. Mientras caminaba por los pasillos acompañada del detective Vargas, cada paso resonaba como un tambor anunciando algo inevitable, algo definitivo. ¿Está preparada para esto?, me preguntó el detective antes de entrar a la sala de visitas. No, respondí con honestidad, pero necesito hacerlo de todas formas. La sala de visitas era pequeña y estéril, una mesa de metal, 2 sillas, un vidrio grueso que dividía el espacio en 2 mundos diferentes. Del lado de la libertad estaba yo. Del lado de las consecuencias estaría ella. Me senté. Esperé. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entonces la trajeron. Mi hija apareció del otro lado del vidrio vestida con el uniforme naranja de la prisión. Su cabello, siempre tan cuidado, estaba despeinado. Su maquillaje había desaparecido. Sus ojos, esos ojos que alguna vez brillaron con inocencia infantil, ahora estaban hinchados y rojos de tanto llorar. Se sentó frente a mí. Levantó el teléfono que nos permitiría comunicarnos. Yo hice lo mismo. Durante varios segundos, ninguna de las dos habló. Solo nos miramos, madre e hija separadas por un vidrio que representaba mucho más que seguridad física. Representaba la ruptura definitiva de un vínculo que creí inquebrantable. Mamá, dijo finalmente. Su voz sonaba quebrada, pequeña, como la de la niña que solía ser. Mamá, por favor, tienes que ayudarme. Esto es un error. Yo nunca quise hacerte daño. Nunca. No mientas, respondí con voz calmada pero firme. No más mentiras. Ya escuché suficientes. No son mentiras. Las cosas que dijimos fueron sacadas de contexto. Estábamos estresados, preocupados por ti. A veces las personas dicen cosas que no sienten realmente. ¿Sacadas de contexto?, repetí. ¿Llamar al doctor Martínez para que falsificara documentos médicos fue sacado de contexto? ¿Planear desconectarme de las máquinas fue sacado de contexto? ¿Discutir cómo gastarían mi dinero antes de que yo muriera fue sacado de contexto? Ella bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, mamá. No sé qué nos pasó. No sé en qué nos convertimos. Yo sí lo sé, dije. Se convirtieron en personas que pusieron el dinero por encima del amor. En personas que vieron a un ser humano, a su propia madre, como un obstáculo para sus planes. No es así. Te amamos. Yo te amo. ¿Me amas? La pregunta salió con más dolor del que pretendía mostrar. ¿Así es como se ve el amor? ¿Esperando que alguien muera para heredar sus cosas? Estábamos desesperados, mamá. Las deudas, la presión. Él me convenció de que era lo mejor. Me dijo que estabas sufriendo, que estarías mejor así. Entonces, ¿ahora es culpa de él? ¿Tú no tuviste nada que ver? Silencio. Ese silencio que habla más que 1000 palabras.
Yo te crié sola, continué. Trabajé 3 empleos, dormí en el suelo para que tú tuvieras una cama, renuncié a mis sueños para que tú pudieras perseguir los tuyos. ¿Y así me pagas? ¿Planeando mi muerte? Lo sé, mamá, lo sé y me arrepiento cada segundo. Si pudiera regresar el tiempo. Pero no puedes. El tiempo no regresa. Las palabras no se borran, los planes no se olvidan. Ella sollozaba ahora abiertamente. Su cuerpo temblaba. Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, quería consolarla, quería abrazarla, quería decirle que todo estaría bien, pero no podía, porque nada estaba bien, y tal vez nunca lo estaría. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le pregunté. Que si hubieras venido a mí honestamente, si me hubieras dicho, mamá, estamos en problemas, necesitamos ayuda, yo habría hecho cualquier cosa, habría vendido mi casa, habría dado mi último centavo, porque así funciona el amor real, pero en lugar de eso, elegiste el camino de la traición. Lo siento mucho. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Dime qué hacer y lo haré. Respiré profundo. Había ensayado este momento tantas veces, pero ahora que estaba aquí, las palabras se sentían diferentes, más pesadas, más definitivas. No hay nada que puedas hacer, dije finalmente. Los cargos están presentados, las evidencias son irrefutables. Tu esposo ya confesó todo para negociar una sentencia reducida, y yo no voy a retirar mi declaración. Su rostro palideció. ¿Qué? ¿Él confesó? Todo, el soborno, los planes. Te culpó a ti de la mayoría de las ideas. Dijo que tú lo manipulaste, que tú querías el dinero más que él. Era fascinante ver cómo el pánico reemplazaba al arrepentimiento en su expresión. No estaba preocupada por lo que me había hecho. Estaba preocupada por las consecuencias para ella misma. Ese maldito cobarde, murmuró. Después de todo lo que hicimos juntos, me traiciona así. Irónico, ¿no?, dije. Ahora sabes cómo se siente ser traicionada por alguien en quien confías. Ella levantó la vista bruscamente. En sus ojos había algo nuevo, no arrepentimiento, rabia. ¿Esto te hace sentir bien, mamá? ¿Ver a tu única hija destruida? ¿Arruinar mi vida? Yo no arruiné tu vida. Tú lo hiciste. Yo solo me aseguré de que pagaras por tus decisiones. Siempre fuiste así, siempre tan perfecta, tan mártir, haciendo sacrificios para luego recordármelos. ¿Sabes cuánto trabajé por ti? ¿Sabes lo que renuncié? Como si yo te lo hubiera pedido. Sus palabras eran puñales, pero esta vez no me atravesaban, rebotaban. Tienes razón, dije calmadamente. Nunca me lo pediste. Yo elegí hacerlo porque te amaba, porque pensé que así se criaba a una hija, pero me equivoqué. No te enseñé a ser agradecida, te enseñé a esperar, y cuando las expectativas no se cumplieron, ¿buscaste atajos? ¿Y ahora qué? ¿Me vas a abandonar aquí? No te estoy abandonando. Simplemente estoy dejando que enfrentes las consecuencias de tus actos, algo que debí hacer hace mucho tiempo. Me puse de pie. Era hora de irme, de cerrar este capítulo, de seguir adelante. Mamá, espera, por favor. Me detuve. La miré una última vez. Te perdono, dije finalmente. No porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito. Necesito liberarme de este peso. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Entonces esto es todo? ¿Nunca volverás a verme? No lo sé. Tal vez algún día, cuando hayas cumplido tu condena, cuando hayas tenido tiempo de reflexionar sobre quién quieres ser. Pero ahora mismo necesito sanar. Y no puedo hacerlo si sigo siendo la madre que siempre perdona sin importar qué. Colgué el teléfono. Ella seguía hablando del otro lado del vidrio, pero yo ya no podía escucharla. Ya no quería escucharla. Salí de esa sala sin mirar atrás. El detective Vargas me esperaba afuera. ¿Cómo se siente?, me preguntó. Libre, respondí. Por primera vez en mucho tiempo me siento libre. Y era verdad.
El peso que había cargado durante años se había levantado. No completamente. Tal vez nunca lo haría del todo. Pero era suficiente para poder respirar. Porque a veces, el amor más grande que puedes dar es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus decisiones, incluso cuando ese alguien es tu propia hija. 6 meses después de aquel día en la prisión, mi vida había tomado un rumbo que nunca imaginé. Me mudé de regreso a mi casa después de meses de terapia y recuperación física. Cada rincón tenía recuerdos, pero aprendí que los recuerdos no definen quién eres, solo muestran quién fuiste. Una tarde de otoño, mientras tomaba té en mi jardín, recibí una carta. El remitente era el Centro de Detención Preventiva. Reconocí inmediatamente la letra en el sobre. Era de mi hija. Dudé antes de abrirla. Parte de mí quería romperla sin leerla, pero otra parte, esa parte que todavía guardaba algo de esperanza, necesitaba saber qué decía. La carta era diferente a todo lo que había escuchado de ella antes. No había excusas, no había justificaciones, solo palabras crudas y honestas. Mamá, no espero que respondas esta carta. No espero tu perdón ni tu comprensión. Solo necesito que sepas que finalmente entendí. Entendí todo lo que hiciste por mí. Entendí el valor del sacrificio. Entendí que el amor no se mide en lo que recibes, sino en lo que estás dispuesta a dar. Y yo solo supe tomar. Nunca aprendí a dar. La prisión me ha dado tiempo para reflexionar, para ver quién fui realmente. Y me avergüenzo profundamente. No sé si algún día podrás mirarme sin dolor. No sé si merezco una segunda oportunidad. Pero quiero que sepas que cada día trabajo en convertirme en alguien diferente. Alguien que tú habrías estado orgullosa de llamar hija. Doblé la carta lentamente. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. No sabía si algún día podríamos reconstruir nuestra relación. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo importante era que ambas estábamos sanando, cada una a su manera, cada una aprendiendo lecciones que la vida nos había enseñado de la forma más dura. Miré hacia el cielo. Las nubes se movían lentamente. El mundo seguía girando. La vida continuaba. Pensé en todas las madres que dan todo por sus hijos, en todas las que se sacrifican sin límites, en todas las que olvidan cuidarse a sí mismas porque están ocupadas cuidando a otros. Y entendí algo fundamental. Amar no significa desaparecer. Amar no significa permitir que te destruyan. Amar significa establecer límites saludables. Significa enseñar responsabilidad. Significa permitir que las personas enfrenten sus propias batallas. Porque al proteger demasiado, al dar demasiado, a veces criamos personas que no saben valorar, que no entienden que cada acción tiene una consecuencia, que creen que el mundo les debe algo simplemente por existir. Mi hija pagará su deuda con la sociedad, cumplirá su condena, y cuando salga, será una mujer diferente. O al menos espero que lo sea. Yo también soy diferente ahora. Ya no soy la mujer que decía sí a todo, la que se olvidaba de sí misma, la que medía su valor por cuánto podía dar. Aprendí a decir no. Aprendí a priorizar mi bienestar. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y aprendí que una madre puede amar profundamente a su hija y aún así reconocer que debe dejarla caer para que aprenda a levantarse sola. Me levanté de la silla del jardín. El sol comenzaba a ocultarse pintando el cielo de naranjas y rosas. Un nuevo día terminaría pronto, pero mañana comenzaría otro, y yo estaría aquí, viva, fuerte, libre, porque sobreviví a la traición más profunda que una madre puede experimentar. Y no solo sobreviví, renací. Entré a mi casa, preparé la cena solo para mí, me serví una copa de vino, puse música, y por primera vez en décadas disfruté de mi propia compañía sin sentir culpa, sin sentir que debería estar haciendo algo por alguien más. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario algo que quiero que todas las madres,
todos los padres, todas las personas que aman profundamente, recuerden, el amor verdadero no es ciego. El amor verdadero ve todo y aún así elige quedarse. Pero también sabe cuándo es momento de alejarse, de establecer límites, de permitir que las consecuencias enseñen lo que las palabras no pudieron. Dar todo de ti no te convierte en un mejor padre, te convierte en un mártir. Y los mártires no crían hijos fuertes, crían personas que esperan que otros se sacrifiquen por ellos. Así que ama profundamente, pero nunca olvides amarte a ti primero, porque solo una copa llena puede derramar amor hacia otros. Cerré el diario, apagué la luz y dormí profundamente por primera vez en años. Mi historia no tiene un final de cuento de hadas. No hay reconciliación mágica. No hay abrazo final donde todo se perdona y olvida. Pero tiene algo mejor. Tiene verdad. Tiene crecimiento. Tiene la lección más valiosa que la vida puede enseñar, que a veces el mayor acto de amor es dejar ir. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones, sobre cómo amas y cómo permites que te amen, entonces compártela. Porque todos necesitamos recordar que está bien poner límites, que está bien protegernos, que está bien decir, te amo, pero no permitiré que me destruyas. Y recuerda, una madre puede perdonar lo imperdonable, pero nunca, nunca olvida el momento en que descubre quién realmente valora su amor. Gracias por acompañarme en esta historia, por permitirme compartir no solo un relato de venganza, sino una lección sobre el amor propio, los límites y la importancia de enseñar consecuencias. Si deseas más historias que toquen el alma, suscríbete. Tu participación mantiene viva esta comunidad donde compartimos las verdades más profundas de la experiencia humana.